Hola, bienvenido a Dados y Amigos. Mi nombre es Axel y en este video te quiero platicar sobre 5 juegos de mesa que yo considero que son buenas opciones para jugar en estos días festivos. Además, habrá una pequeña sorpresa al final del video. Así que sin más, vamos a darle. El primer juego que te quiero platicar se llama Liar's Dice. Este es un juego que descubrí por su debut en la película de Disney Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Este es un juego muy simple que se puede jugar desde 2 jugadores hasta un máximo de jugadores que dependerá del número de dados que tengas a la mano. Verás, cada jugador necesitará 5 dados y un cubilete que puede ser cualquier vaso de plástico. Este es un juego mayormente regido por la suerte y por tu habilidad para hacer bluffing o farolear. Y se juega de la siguiente manera. Todos los jugadores sacarán sus 5 dados en el vaso y los colocarán en la mesa. Después, cada quien verá sus dados con mucho cuidado de que nadie más los vea y de ahí empieza la ronda. En tu turno tienes que hacer una apuesta. La apuesta consiste en tratar de predecir el número de dados con el mismo valor entre todos los dados de los jugadores. Por ejemplo, yo podría decir 4-2, que significa que hay 4 dados con un valor de 2. Obviamente puedes utilizar lo que sabes sobre tus dados para hacer una apuesta más acertada, pero nada te detiene de hacer una apuesta más arriesgada sin saber lo que tienen los demás. Después, el jugador a tu izquierda, en este caso mi izquierda, tendrá que decidir si creerme y subir la apuesta o retar mi apuesta. Si decide subir la apuesta, tendrá que hacerlo de una de 3 maneras. La primera es simplemente aumentar el número de dados del valor que yo dije. Si yo empecé con 4-2, él puede decir 6-2. La otra es aumentar el valor del dado, pero con el mismo número. Él podría decir, en vez de 4-2, él diría 4-5. Y la última sería simplemente aumentar ambas, podría decir 6 seises. En el momento que alguien reta una apuesta, todos los jugadores tendrán que revelar sus dados. Si la apuesta era acertada, entonces el retador tendrá que perder uno de sus dados. Pero si la apuesta era errónea, el apostador será el que perderá su dado. Después comenzará una nueva ronda de apuestas con todos tirando sus dados. Y el perdedor de la última ronda será el que comience con la primera apuesta. Este es un juego de azar con una ligera capa de estrategia escondida. Siempre es emocionante cuando alguien hace una apuesta ridícula y resulta que es verdad. Siguiendo la idea de juegos ligeros, el siguiente juego en nuestra lista se llama 12 Days o 12 días. Este es un juego para 3 a 5 jugadores y una partida dura más o menos 15 minutos. La temática y el título del juego hace referencia a la canción 12 Days of Christmas, y este fue uno de los 2 juegos que encontré cuando me puse a buscar juegos con temática de Navidad. Al ser un juego de cartas bastante simple, no esperaba mucho de él, pero debo admitir que después de jugarlo me agradó bastante. Este juego todo lo que trae son 2 decks de cartas. Uno simplemente son cartas numeradas del 1 al 12 y el otro también son cartas numeradas del 1 al 12, pero la diferencia es que aquí vas a encontrar un número de copias de acuerdo al valor de la carta. Por ejemplo, hay 10 cartas con el valor de 10 y hay 5 cartas con el valor de 5. Este juego dura 12 rondas, en el cual los jugadores tendrán que escoger una de sus cartas para regalársela al jugador de la izquierda. Después escogerán otra carta que jugarán boca abajo para tratar de ganar la ronda. La carta de valor más bajo ganará la ronda. En caso de empate, ambas cartas se cancelan y siguiente carta en orden ascendente será la ganadora. Seguro pensarás, entonces está muy fácil, simplemente paso todas las cartas de valores altos a mis oponentes y me quedo con las cartas de valores bajos. Te diría que es un buen plan por la excepción de que al final del juego se le darán puntos al jugador que tiene la mayoría de las cartas de cada valor. Por ejemplo, se van a dar 10 puntos al jugador que tenga la mayoría de las cartas de 10. Y al final, el que tenga más puntos será el ganador. Justamente eso es lo que hace que este juego pase a ser un simple juego de cartas y se vuelva un poquito más estratégico y emocionante. Hay algunos otros detalles interesantes que me gustaría comentar, pero mejor vámonos al siguiente juego. Para el siguiente juego vamos a necesitar de tu habilidad para mentir y para saber si te mienten. Este juego es Coup. Este es un juego de deducción social para 2 a 6 jugadores que tarda más o menos 15 minutos. Aquí los jugadores representarán personajes que están compitiendo por tener el control absoluto de la ciudad. Para lograrlo, tu objetivo será eliminar la influencia de todos los demás jugadores y ser el único con influencia al final de la ronda. Cada jugador empezará con 2 cartas boca abajo de un deck de cartas que representan a 5 personajes influyentes de la corte. Estas 2 cartas representan tu influencia. Si te llegas a quedar sin cartas enfrente de ti, estás fuera de juego. En tu turno podrás hacer una de varias acciones, pero las más interesantes están asociadas a las cartas de personaje. Estas te permitirán hacer acciones especiales que van desde tratar de quitarle monedas a un oponente hasta tratar de asesinar a una de sus influencias.
Lo sabroso de este juego está en el hecho de que solo tú sabes qué personajes tienes boca abajo enfrente de ti, lo cual te permitirá mentir y decir que tienes acceso a cierto personaje de la corte, cuando en realidad no lo tienes enfrente de ti. Claro que los demás jugadores tendrán la oportunidad de llamarte mentiroso y hacer que demuestres que en realidad tienes la carta que tú dices. Si estabas mintiendo, simplemente escoge una de tus dos cartas de influencia y elimínala. Pero si estabas diciendo la verdad, simplemente muestra la carta de la que estabas haciendo la acción y el jugador que te retó será el que tenga que escoger una de sus dos cartas de influencia y eliminarla. Las cartas que van siendo eliminadas se quedan boca arriba en la mesa. Esto hace que mentir sea un poquito más difícil porque todos saben que cada personaje tiene 3 cartas en el deck. Siempre es muy divertido cuando en la primera ronda del juego hay 4 más jugadores diciendo que tienen la carta del duque. Obviamente uno o más de ellos está mintiendo, pero ¿quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Para nuestro siguiente juego dejaremos a un lado el estrés y la adrenalina que es mentirle a tus familiares y amigos. En cambio, haremos una actividad un poquito más relajante como lo es dibujar mapas. Nuestro siguiente juego es Cartographers, de la editorial de Thunderworld Games. Este es un juego que utiliza el mecanismo de flip and write, que es voltea una carta y escribe. Se puede jugar de 1 a 100 jugadores y tarda más o menos como 45 minutos. Y sí, dije 100 jugadores y ahorita verán por qué. Aquí los jugadores representan cartógrafos empleados por la reina para mapear las tierras del norte. Cada jugador empezará con el mismo mapa del territorio y un lápiz. Aparte, el juego viene con 100 hojas de ese mapa y por eso dicen que se puede jugar hasta 100 jugadores. Una partida dura 4 rondas representadas por las estaciones del año. Durante cada ronda se irán volteando cartas que dictan 2 aspectos, el tipo de terreno y la forma del terreno. Habrá algunas cartas que te den a escoger entre 2 tipos de terrenos o entre 2 tipos de formas. Entonces, todos los jugadores al mismo tiempo tendrán que dibujar el terreno y forma de su elección en su mapa. La magia de este juego está en que al finalizar cada ronda se puntuarán 2 condiciones que fueron dictadas por la reina. Entonces, tu objetivo será colocar los terrenos que vas descubriendo de tal forma que te otorguen la mayor cantidad de puntos de victoria. Este es un juego bastante accesible para las personas que se van iniciando en esto de los juegos de mesa. Además, brinda una experiencia bastante relajante. Tal vez sea porque los terrenos con forma cuadriculares nos recuerdan al clásico juego de Tetris. El siguiente y último juego de esta lista es el otro juego que encontré con temática de Navidad, y este juego es Christmas Lights, de la editorial de 25th Century Games. Este es un juego de cartas para 2 a 6 jugadores que tarda más o menos como 20 minutos. Y es bastante ideal para incluir a los más peques en las noches de juegos. El objetivo del juego es bastante simple, ser el primero en completar 2 sets de lucecitas de Navidad. Los jugadores empiezan con 5 cartas tomadas de un deck de cartas de foquitos navideños. Existen 6 tipos de foquitos diferentes. Además, hay un foquito que sirve de comodín y un foquito quebrado que sirve para seguir progresando con tu set cuando estás atorado. Entonces, todo lo que tendrás que hacer es jugar una carta de tu mano de acuerdo en el orden que se muestra en tu carta de patrón. Esto sería muy fácil si pudieras ver tus cartas, porque así es, en este juego tienes que colocar las cartas de tu mano de tal manera que todos puedan ver tus cartas excepto tú. En algunos turnos simplemente jugarás una carta al azar de tu mano con la esperanza de que sea la indicada de acuerdo a tu carta de patrón. Si no es así, simplemente la descartas. Además, tendrás la oportunidad de cambiar una de tus cartas con una carta de la mano de uno de tus oponentes, y al hacerlo podrás ver qué carta es, pero tendrás que jugar un poquito de memoria para acordarte dónde la pusiste. La brevedad de las reglas y el aspecto social de este juego lo hace una buena opción para jugar con los más peques. Además, el juego incluye reglas para 12 variantes que podrás probar utilizando el mismo deck de cartas. Este juego fue el último de la lista y la razón tiene algo que ver con la sorpresa de este video, y eso es que me gustaría regalarles una copia de Christmas Lights patrocinada por 25th Century Games. Todos son bienvenidos para participar. Todo lo que tienes que hacer son 2 cosas. Uno, estar suscrito al canal de Dados y Amigos aquí en YouTube, y el otro es escribir felices fiestas en los comentarios de este video. Y así yo ya sabré que estás participando. La fecha límite para participar va a ser hasta el final del año 2020. Por ahí del 1 o 2 de enero realizaré un sorteo para escoger un ganador y enviarle su copia del juego. Espero se animen a participar. También me gustaría saber qué opinas de esta lista de juegos y qué juegos me recomiendas tú para jugar en días festivos. También les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que le han dado a Dados y Amigos en las diferentes redes sociales. El año que viene seguiré compartiendo mi pasión por los juegos de mesa con todos ustedes. También les quiero recordar que durante estos días festivos cuiden muchísimo su salud y la de los demás. Espero tengan un bonito fin de año y sin más que decir, yo soy Axel y nos vemos en la próxima.